Sean bienvenidos a este video, en donde vamos a hablar sobre los derechos humanos que cada uno de nosotros poseemos, en donde vamos a tratar exactamente las tres generaciones de derechos que existen. Incluso vamos a abordar las medidas que se pueden tener para asegurar estos derechos en nuestro país. Sin más que decir, sean bienvenidos a este video. Derechos de la primera generación. Los derechos humanos de la primera generación tratan esencialmente de la libertad y la participación en la vida política. Son fundamentalmente civiles y políticos y sirven para proteger al individuo de los excesos del Estado. Los derechos de la primera generación incluyen la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, la libertad de circulación, la libertad de religión, etc. Estos derechos fueron propuestos por primera vez en la Carta de Derechos de los Estados Unidos y en Francia por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El derecho a la vida. Se refiere al derecho que tienen todas las personas a mantener y desarrollar plenamente su existencia. En el derecho a la vida confluyen todos los demás derechos humanos, pues la vida se entiende como una condición de bienestar a la cual todos tenemos derecho y que la humanidad en su conjunto está obligado a garantizar la totalidad de sus integrantes. La garantía al derecho de la vida es la base del control social, por lo cual siempre hay que tenerlo presente en todas las actuaciones. ¿Qué acciones puedo realizar en caso de ser vulnerado el derecho a la vida? Primeramente podemos denunciar ante las autoridades competentes todo tipo de privación de la vida y ejecución sumaria. Así también podemos exigir que los casos de privación de vida sean investigados y sancionados por las autoridades competentes, evitando la impunidad. Así también podemos promover el seguimiento y sanción de los casos de inasistencia médica por parte de los centros hospitalarios. Podemos impulsar las respectivas denuncias bien documentadas y aportando las pruebas necesarias. Velar porque se realicen planes de asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables y poner en conocimiento de las autoridades la situación de hambre que padezcan las familias o grupos sociales. Así también debemos de exigir programas educativos para prevenir el uso del alcohol y las sustancias psicoactivas. Debemos de promover el control y sanción a los casos de conductores en estado de embriaguez. Solicitar la realización de campañas para evitar la portación de armas y exigir que se controle y se restrinja el uso de las mismas. Podemos también promover programas de aprovechamiento del tiempo libre en jóvenes como una forma de evitar el fenómeno del pandillerismo. Y podemos exigir el seguimiento y sanción a quienes contaminen el medio ambiente, promover planes de manejo y conservación ambiental. Hay que recordar a manera de ejemplo que destruir el aire y las fuentes de agua es atentar contra la vida no solo humana, sino también de otras especies de la naturaleza. El derecho a la protección de la dignidad humana y de la honra. El reconocimiento de este derecho implica que nadie puede ser lesionado o agredido físicamente, ni mucho menos ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su estabilidad psicológica. Todas las personas tienen derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo con sus convicciones y la necesidad de ser respetado y tratado con dignidad. El control social debe pretender a evitar los abusos de poder y el autoritarismo en las relaciones interpersonales. Debe tenerse precaución de no lesionar la honra de las personas y tener sumo cuidado con sus pronunciamientos y acusaciones.
¿Qué acciones puedo realizar en caso de ser vulnerado el derecho a la protección de la dignidad humana y de la honra? Primeramente podemos poner en conocimiento de las autoridades competentes o interponer recursos necesarios contra funcionarios, empleados públicos o agentes de la fuerza policial que violen el derecho a la integridad personal, sea en uso de sus funciones o fuera de ellas. Podemos instar a los fiscales y los jueces a ejercer todas las acciones necesarias a fin de sancionar a los responsables de los casos de tortura o tratos crueles e inhumanos. Debemos de cooperar con las autoridades judiciales en el aporte de pruebas y testimonios que ayuden a combatir la impunidad de las violaciones de los derechos humanos. Propender por la protección especial de los defensores de los derechos humanos, para lo cual la comunidad puede expresar de manera pública su apoyo y respaldo, no dejándolos solos en su actuar y contribuyendo en sus planes y programas. Debemos también de promover el control en los centros de reclusión para poder evitar el hacinamiento, la falta de alimentos, la falta de atención médica, la falta de elementos básicos para la higiene y la reclusión en régimen de aislamiento durante periodos prolongados de tiempo. Debemos de incitar a que se fortalezcan las leyes y se castiguen ejemplarmente a los responsables de todas las formas de violencia o explotación sexual contra las mujeres, niños y niñas. Las asociaciones de padres de familia pueden cumplir una función importante en esta perspectiva, así como las asociaciones de mujeres y las asociaciones de sindicatos. Derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y derecho ajeno. Una de las condiciones indispensables para que una persona realice sus propios fines, desenvolviendo su personalidad y propendiendo a lograr su felicidad, es precisamente la libertad, concebida no solamente como una mera potestad psicológica de elegir propósitos determinados y escoger los medios de ejecución de los mismos, sino como una actuación sin limitaciones o restricciones que la hagan imposible o impracticable y que solo encuentre límite donde comienza la libertad de las otras personas. Las violaciones más frecuentes a este derecho son los casos de privación de libertad de manera arbitraria e ilegal. Y para mostrar de qué se trata en estos casos, vale la pena aclarar dos conceptos. La privación de la libertad de manera arbitraria sucede cuando se sustenta en una ley nacional, pero esta es incompatible con el derecho internacional, cuando se realiza como consecuencia del ejercicio del derecho, y también la inobservancia total o parcial de las normas relativas al derecho de un juicio imparcial. Se desvían las facultades de detención con fines impropios o en abuso de poder o mala fe. Con base en la normativa constitucional, las privaciones de libertad únicamente pueden realizarse en cumplimiento de mandamiento judicial, en flagrancia o cuando se tratan de capturas administrativas conforme a los requisitos establecidos para una forma de aprehensión. Una detención ilegal sucede cuando se realiza sin fundamento en una norma jurídica, cuando la persona no se le ha informado las razones de detención, cuando la persona privada de libertad no es puesta a disposición de un juez o fiscal en término legal. El derecho a no ser desaparecido. El derecho internacional de los derechos humanos, la desaparición forzada ocurre cuando en ella participan agentes del Estado o al menos personas o grupos de personas que actúan bajo su control, autorización, apoyo o adquiescencia. La Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en su artículo 1, establece: nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales
tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada. La desaparición forzada se caracteriza porque se priva de la libertad a cualquier persona contra su voluntad, cualquiera que sea su forma, ya sea de detención, aprehensión, secuestro, entre otras. Los captores generalmente niegan la privación de libertad de la persona. No se revela la suerte o el paradero de la persona privada de libertad y se le impide al ejercicio de los recursos legales las garantías del proceso. ¿Qué acciones puedo realizar en caso de ser vulnerado el derecho a no ser desaparecido? Debemos denunciar y hacer seguimiento a los procesos que se promuevan contra quienes están involucrados en casos de desaparición forzada. Así también podemos vigilar la eficacia de las acciones emprendidas por el Estado. ¿Para qué? Para el esclarecimiento de los casos, procesamiento de los responsables y reparación a las víctimas, a sus familias en los casos de desaparición forzada. Así también debemos de velar porque se ofrezcan garantías para que los organismos defensores de los derechos humanos puedan realizar su trabajo pertinente. Derecho al debido proceso. Este consiste en que la persona únicamente puede ser privada de sus derechos mediante previo debido proceso legal correspondiente, que el referido juicio debe estar regulado con anterioridad al hecho el cual se juzga. Así también, para privar a una persona de sus derechos, ésta debe ser oída realmente en el juicio conforme a las leyes. El derecho a la libertad contempla que cuando una persona es detenida, tiene derecho al debido proceso, es decir, que se cumplan una serie de protocolos que garanticen a las personas un juicio justo y acorde a las leyes. La vigilancia sobre el actuar de las autoridades judiciales es de fundamental importancia para evitar autoritarismos e inequidades en la aplicación de las leyes. Es por ello que las audiencias judiciales son públicas, para que la gente haga seguimiento y control. Es importante que se soliciten a las autoridades judiciales rendición de cuentas sobre su desempeño y sobre el adecuado cumplimiento de este derecho. Hoy no existe una cultura de control y vigilancia ciudadana sobre el actuar de las autoridades judiciales, la cual es definitiva no solo para la transparencia y eficacia de la función judicial, sino para la vigencia del Estado de Derecho y para la consolidación de la democracia. ¿Qué acciones debo de realizar en caso de ser vulnerado el derecho al debido proceso? Propender porque los organismos de control y vigilancia hagan respetar los derechos de las personas capturadas, detenidas o retenidas. Crear organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, para lo cual las asociaciones de abogados, los defensores públicos y los consultorios jurídicos de las universidades pueden ser de gran apoyo. Debemos de instar a que se respete efectivamente el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Debemos exigir que se facilite la defensa y que se asigne un abogado de oficio cuando las personas lo requieran. Promover en las escuelas, institutos y colegios, así como en el seno de las diversas organizaciones comunitarias, el conocimiento de este derecho y aplicarlo de manera ejemplar en todas las actuaciones donde se trate de evaluar o juzgar el comportamiento de una persona. Derecho a la igualdad y a la no discriminación. Cada hombre, mujer y niño tiene el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como otros derechos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Estos derechos se encuentran establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales. Todos constituyen herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para eliminar todo tipo de discriminación.
La discriminación es una forma de violencia pasiva que llega a convertirse en muchas ocasiones en agresiones físicas y psicológicas graves. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las personas, organizaciones y estados. Existen diversos tipos de discriminación, entre los cuales se pueden señalar algunos basados en racismo y xenofobia, así también la discriminación hacia las mujeres, discriminación ideológica y política, discriminación a personas con discapacidad, así también discriminación hacia enfermos. ¿Qué acciones puedo desarrollar en caso de que se vulnere el derecho a la no discriminación? Primero debemos de constituir asociaciones comunitarias contra todas las formas de discriminación. Estas organizaciones o asociaciones pueden velar por los derechos de los excluidos, ejecutar campañas de sensibilización, de pedagogía sobre el derecho y contribuir o combatir la impunidad frente a violaciones que se presenten. Así también podemos evaluar las políticas públicas, así como los planes y proyectos que impulsen la administración, valorando si estos planes o proyectos en realidad promueven alguna discriminación. Así también debemos de valorar los beneficiarios a personas vinculadas a grupos tradicionalmente excluidos. Es ello una forma de contribuir y visibilizar si hay descuido o desatención o alguna forma de discriminación. Hace esta diferencia ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o ideología. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 6, hace reconocimiento de la personalidad jurídica. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los derechos inherentes a cualquier ser humano le deben ser reconocidos a todos los efectos en todas partes. Este derecho tiene por objeto garantizar a todo ser humano su protección en el ámbito jurídico, de tal manera que se le asegure la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En sí, se trata de garantizar a nivel constitucional el reconocimiento de toda persona como sujeto de derechos, concepto que ha tenido un amplio desarrollo cuyo contenido se identifica con los denominados atributos de la personalidad. ¿Qué acciones puedo desarrollar en caso que se vulnere el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica? Primero, podemos promover jornadas especialmente en áreas rurales u urbanas deprimidas o en aquellas con presencia de población desplazada en las que se lleve a cabo la inscripción en el registro familiar de las personas que no aparecen en el mismo con las formalidades de la ley. Así también podemos aumentar la educación de los servidores públicos para que se respeten las particulares en la designación del nombre y la afiliación de cada comunidad. Continuando con el desarrollo de los derechos de primera generación, seguimos con el derecho al respeto, a la intimidad y habeas data. ¿Qué es este derecho? Este derecho se refiere a la protección de la vida privada y a la intimidad personal, asimismo la familiar. El Estado debe de respetar y hacer respetar este derecho. ¿En qué consiste el habeas data? Este consiste en el derecho que tienen las personas de exigir que sus datos personales sean manejados con discreción y confidencialidad por parte de las empresas y bases de datos que los contienen.
Es entonces que de esta manera se puede respetar la intimidad de las personas y su buen nombre. Se cree que la protección a este derecho de habeas data, las personas pueden estar enteradas del trato que se le da a su información, es decir, que éstas tienen el derecho de saber cómo se han recolectado estos datos y para qué se van a utilizar, quiénes los tienen. Pues a pesar de esta protección que existe a ese derecho, siempre existe una vulneración por medio de los medios de comunicación que hacen una explotación de la información y las imágenes recolectadas. Este es un derecho con valor fundamental y es el que más se vulnera a nivel mundial. Con respecto al derecho a la intimidad, debemos mencionar que este tiene como acontecimiento o como base el surgimiento de la Declaración Americana del Hombre y del Ciudadano en su artículo 11. En esa disposición se convierte en un precedente para la protección de este derecho. A la vez lleva implícito la protección de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones privadas sin orden judicial. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho también es conocido como el derecho a la autonomía personal. ¿Qué es este derecho? Es la capacidad, facultad o potestad que tiene toda persona para adoptar su proyecto de vida y desarrollarse en la sociedad por sí mismos, decidiendo libremente cómo quiere ser y qué quiere ser sin injerencia ajena ni coacción alguna. Pues no se deben recibir impedimentos injustificados por parte de los demás, mucho menos del Estado. Las características de este derecho, debemos mencionar que como primer característica tiene su base fundamental en el valor de la libertad, también en el valor de la dignidad humana, pues su finalidad es que cada individuo logre la realización de sus metas que han sido fijadas de manera autónoma. También ese derecho es de carácter relacional, es decir, que protege las decisiones de las personas frente a cualquier asunto, protege la autonomía de la voluntad de las personas. Este derecho permea el resto de derechos individuales, entre los cuales podemos mencionar la libertad de pensamiento y expresión, ya sea de forma verbal o corporal, de manera que en el ejercicio de este derecho cada persona decide libremente cómo va a desenvolverse en el medio social en el que viva. Sin embargo, este derecho debe de ejercerse de forma razonable, es decir, que deben de respetarse los derechos de las terceras personas, el bien común y la convivencia ciudadana de forma pacífica. La libertad de conciencia y creencias de culto. Este derecho es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en el artículo 18. Asimismo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la cual precisa los contenidos del derecho a la libertad de conciencia y de religión en el artículo 12. De igual manera, en el artículo 25 de la Constitución de la Política de nuestro país se regula este derecho y la conciencia constituye el núcleo central y básico de la personalidad del ser humano. Esta estructura la conformación ética de la persona humana, posibilitando la integridad moral del individuo y el libre desarrollo de su personalidad. La libertad de conciencia protege el proceso racional, reflexivo, la elaboración intelectual del ser humano y su adhesión o no a concepciones valóricas o creencias, sean estas religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas o de cualquier otra naturaleza. También la libertad de creencias comprende las referencias a una relación con un ser. Este es un ser superior en una dimensión diferente a la del mundo sensible, es decir, que al mundo de la trascendencia, a lo que lleva a la libertad religiosa como a sí mismo. Este comprende las relaciones con el mundo sensible, con la realidad circundante, lo que se denomina libertad ideológica. En algunos países de nuestro mundo actualmente hay estados donde se discrimina a las personas por razones religiosas o ideológicas.
la libertad de expresión y el derecho a la información. Este derecho es importante debido a que todas las personas tienen derecho a expresarse, a tener libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin considerar fronteras, ya sea que se haga de forma oral o por escrito, de forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento que pueda realizarse. Pero, ¿qué es la libertad de expresión? Pues esta es la capacidad de expresar una voluntad propia distinta de otros entes. Radica en buena medida uno de los criterios de la personalidad en derecho. El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, estos son derechos fundamentales de los que son titulares todos los ciudadanos, es decir, son garantías institucionales del sistema democrático mismo. El objeto de la libertad de información es la noticia, es decir, que los hechos que se consideran noticiables, ya que el derecho debe de informar, es el que permite que comunicar y difundir las noticias. El objeto de la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas, las opiniones, las creencias y los juicios de valor. El derecho de información es un derecho humano que tiene como componente clave el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho al acceso a información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática, transparente y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades, pues siempre debe de informarse y expresarse libremente. Esto pues son pilares de control social de la gestión pública. El derecho de petición. En nuestro marco normativo, este derecho se encuentra reconocido en el artículo 18 de la Constitución de la República. Esta es una norma aplicable a todos los funcionarios de la administración. En leyes secundarias se determinan los plazos y las condiciones en que las solicitudes de los ciudadanos deben de ser resueltas. Pero, ¿qué es el derecho de petición? Estas son solicitudes por medio de la cual son formuladas ante las autoridades, son manifestaciones, quejas o reclamos o demandas. Existen diferentes tipos de peticiones. Las peticiones en interés particular, esas son aquellas que benefician únicamente quienes las formulan. La petición de interés general, además de beneficiar a quien la formula, favorecen a toda la comunidad. Las peticiones de información, en ellas se solicita el acceso a la información sobre la acción de las autoridades, logrando la expedición de copias de documentos que no tengan el carácter de reservados, cuyo costo debe pagarlo el solicitante. Y por último, las consultas, que son solicitudes que se efectúan en forma verbal o escrita a las autoridades sobre la materia o su cargo. El derecho a la libre circulación por el territorio. Este se encuentra en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el cual se reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que este consiste en que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Asimismo, también toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país. Este derecho no es absoluto, pues este puede ser limitado por diversas razones, por sanidad, mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería de cada país. La libertad de circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona. Los derechos de reunión y de asociación. Estos derechos consisten en que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluso el derecho de fundamentar con otros sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. Este derecho ha sido reconocido como una libertad fundamental. Este también se reconoce en nuestra Constitución de la República en el artículo 7 y en el artículo 72.
¿En qué consisten estos derechos? Pues el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental autónomo relacionado tanto con el derecho de asociación como con la libertad de expresión. Con el derecho de asociación comparte ser una agrupación de personas con un mismo fin. La diferencia aparece en la vocación de estabilidad de las asociaciones y el carácter esporádico de las manifestaciones. En cambio, con la libertad de expresión tienen en común ser un medio de difusión de ideas y la diferencia radica en que el derecho de reunión y manifestación es necesariamente de ejercicio colectivo y la libertad de expresión suele ser de ejercicio individual. Este derecho durante los estados de excepción puede sufrir limitaciones como someterse a permiso previo o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones, pues sin embargo las limitaciones deben de ser proporcionales, necesarias y adecuadas también. ¿Qué acciones pueden desarrollarse para la protección de este derecho? Podemos mencionar que se debe velar por el respeto a los derechos de reunión y asociación, denunciando y haciendo seguimiento de estos derechos, también haciendo seguimiento a los procesos judiciales que se llevan contra quienes atentan contra estas libertades, valorar la implementación de los planes de desarrollo que promuevan o facilitan la organización comunitaria. Se debe velar porque las autoridades faciliten espacios de encuentro para los ciudadanos, sin que estos se obstruyan o se impidan o que puedan ingresar los ciudadanos. También hacer seguimiento especial al uso de la fuerza policial en el control de las diversas formas de protesta ciudadana. Se debe velar porque se garantice la vida y los derechos fundamentales de los miembros de las organizaciones cívicas y sindicales, de las ONG y de otras. Seguimos con el derecho a la participación política. ¿En qué consiste exactamente? En sí se dice que es toda la actividad de los ciudadanos dirigida a la intervención en cuanto a la designación de sus gobernantes o incluso a influir en la formación de la política estatal, pues se considera que es una tarea del Estado el garantizar la participación política de los ciudadanos. Pero ¿cómo se puede garantizar el derecho a la participación política? Se puede garantizar mediante acciones como el derecho a ser elegido para un cargo público, como también como ciudadano para elegir a nuestros funcionarios. También se puede garantizando el derecho que tiene todo ciudadano a disentir o contradecir las políticas públicas que se intenten implementar en nuestro país y en donde nosotros consideremos que no se encuentran conforme a nuestros intereses o que no beneficie en general al colectivo. ¿Cómo se puede hacer cumplir este derecho? En un primer punto, velando para que se garantice el derecho a elegir y a ser elegido, tomando medidas como denunciando las posibles restricciones o limitaciones que se quieran hacer a este derecho ante las autoridades competentes. También promoviendo la observación electoral, debido a que en las épocas electorales es necesario que se vigile desde un primer momento la conformación del padrón electoral, el proceso de inscripción, la imparcialidad partidista de las autoridades, así como la transparencia en la financiación de las campañas políticas y sobre todo vigilar la integridad en la conformación de los jurados en la mesa de votación. ¿Por qué es necesario que se encuentre todo esto bien regulado para evitar alguna irregularidad que ponga en jaque el sentido de las votaciones, en donde se puedan hasta comprobar días después fraudes que estarían en contra de la realización de este tipo de actos y sobre todo irían en contra del derecho de participación política que todos los ciudadanos tenemos? Por último, tenemos la medida de fomentar la equidad de género en el ámbito público, así como la equidad en la asignación salarial y el acceso a cargos directivos tanto como para hombres y mujeres, y así no se vede el derecho de igualdad en la participación política. Los derechos económicos, sociales y culturales, o conocidos también como los derechos de segunda generación, surgieron como un grupo de derechos que tienen como propósito en sí especificar aquellas pretensiones de las personas o de los pueblos dentro del ámbito económico y social frente a las personas o grupos que detentan el poder
en Estado o incluso aquellos grupos sociales dominantes a los cuales se les puede exigir el cumplimiento de estos derechos para que la persona en general pueda tener una vida digna y integral en sociedad. Y de estos hablaremos a continuación. Seguidamente continuamos con el derecho a la protección a la familia, pues se dice que la familia en sí es la base fundamental de nuestra sociedad y ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o incluso por la voluntad responsable de conformarla. Pero, ¿por qué se considera necesaria la protección a la familia? Porque ésta enfrenta un principal desafío, en ocasiones difícil de detectar, y es la violencia intrafamiliar, que puede manifestarse mediante golpes, insultos, manejo económico, amenazas, chantaje, control e incluso abuso sexual, entre otros, ya que esta es una de las principales problemáticas que incluso afectan el desarrollo normal de los niños y niñas dentro de un núcleo familiar, ya que estos comportamientos pueden llegar a causar traumas, inseguridades, problemas en el estudio y posteriormente delincuencia y que estos se puedan sumergir en adicciones. Y ante todo esto, pues es necesario que este derecho se fortalezca mediante ciertas medidas que se pueden ejercer en nuestra actualidad. La primera de ellas es promover la denuncia de este tipo de hechos ante las autoridades y que estos no sean permisivos con ella, como primer paso para empezar a frenar la violencia intrafamiliar, debido a que la mujer o la persona que se encuentra sometida a este tipo de maltratos, pues en definitiva a veces deja de creer en estos mecanismos para proteger no solamente su integridad, sino también la de su núcleo familiar. La segunda medida es la de velar porque las mujeres que son jefas del hogar sean capacitadas e ingresen al mercado laboral de manera preferencial. Es decir, hay muchas mujeres que actualmente no tienen estudios o alguna ocupación que les sea útil para poder defenderse en el mercado laboral. Entonces, al brindar este tipo de programas para capacitarlas, les puede incentivar a dejar este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar y poder ellas empezar a salir adelante con sus hijos y dejar este camino de violencia atrás. Y por último, como medidas principales a las que se estaban mencionando anteriormente, tenemos el desarrollar programas de asistencia psicológica y social para los miembros del núcleo familiar afectado por la violencia intrafamiliar y con esto lograr que no se repitan estos patrones de comportamiento en un futuro, no solamente para los hijos, sino también para la persona que recibe la violencia, que no se acostumbre a que ese es un modo de vida para convivir dentro de un núcleo familiar. Cuestiones que son demasiado fundamentales de implementar para todos los que sufrieron en sí estos comportamientos. Continuamos con el derecho de las mujeres. Y es que se considera que la mujer tiene derechos en condición de igualdad, de goce y de protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que incluso son reconocidas por instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. Pero ¿por qué es tan necesario hablar de la protección del derecho a las mujeres? Actualmente, sí, existe una vasta legislación que está a favor de las mujeres y sus derechos, pero en la práctica es una situación totalmente diferente, pues seguimos un paso atrás, ya que en la actualidad se siguen dando violencia de género y no solo se limita ya en el ámbito familiar. De hecho, se encuentra violencia estructural, que más que todo se encuentra basada en un sistema de creencias sexistas, en donde todavía se tiene esa situación de superioridad que tiene supuestamente el sexo masculino. Cuestión que en cierto punto dirige a la mujer como el objeto de mantener o incrementar su subordinación de género y hace esto que la mujer se siga viendo limitada y no solamente en el trabajo, también se ve limitada en una escuela, en su educación exactamente, e incluso en la iglesia en donde se supone todavía existen este tipo de situaciones en donde la mujer sigue siendo vista bajo un plano de inferioridad. Y es que la mujer en gran parte del tiempo y de las actividades todavía sigue siendo excluida o incluso discriminada por la pobreza, por la falta de educación, lo que origina problemáticas como abusos sexuales, trata de personas o incluso que a la mujer le toque dar su cuerpo para que sea utilizado como un objeto de consumo porque no hay otra alternativa para que la mujer salga adelante. Y esa es una realidad
que enfrenta la mujer salvadoreña y cuestión que por lo menos en nuestro país intenta erradicarse, pero todavía estamos un paso atrás a diferencia de la legislación que aquí se tiene. Y es que al escuchar todo esto, al ver cómo se encuentra en definitiva el derecho de la mujer, nos preguntamos, ¿y qué se puede hacer para mejorar y que realmente exista una buena implementación de la legislación a favor de la mujer? Como primer medida podemos decir que es de ir fomentando acciones para proteger a la mujer, especialmente aquellas que se encuentran en zonas rurales o incluso las madres que son cabeza de hogar, porque este es el área de la población más azotada por la exclusión de oportunidades para salir adelante. Y es brindarle el apoyo para que éstas empiecen a forjar un camino y poder mantenerse ellas mismas y a su familia. Así también, una medida que se tiene es velar por el efectivo acceso a la mujer en cuanto a un cargo público y así también que se erradique la discriminación. Y cuando sucede este tipo de situaciones, brindarle una sanción pública al responsable para que esto sea un ejemplo a la sociedad de cómo hay que comportarse, de cómo hay que ir implementando modales y sobre todo de cómo debe de irse innovando nuestra sociedad en dejar de lado esas ideas de querer humillar, de querer discriminar a una mujer solamente porque se considera que es el sexo débil, cuestión que actualmente no tiene ninguna situación de alcance para poder implementarlo y hacer de menos a un ser humano cualquiera. Como última medida y una de las más importantes a tomar en consideración es promover que las autoridades pertinentes desarrollen programas de salud sexual y reproductiva con énfasis en las mujeres jóvenes, pues al tener este tipo de programas se pueden incentivar a que la mujer cuide de su salud sexual y así se pueden evitar dos situaciones: embarazos no deseados y enfermedad de transmisión sexual, porque son las situaciones en donde la mujer se encuentra atada, tanto porque tiene responsabilidad que asumir con un niño o incluso tiene que tener otro tipo de situaciones con las enfermedades de transmisión sexual. Y incentivar que la mujer se cuide, a que conozca de sí misma y de los métodos, le puede ayudar a tener una estabilidad emocional, económica y física sin tener que depender de nadie más. Derechos de los niños y las niñas. Y es que los niños merecen una formación integral, es decir, desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente, en una forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Y es que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece en el artículo 25 que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencia especial, así como una protección social indispensable. Y es por ello que en todo el mundo se intenta cumplir con este derecho hasta que los niños pues adquieran una calidad distinta y adquieran otro tipo de cuidados. Y es que se hace necesario conocer este derecho para saber en sí cuál es la problemática que enfrenta día a día en el mundo. Y es que sencillamente se tiene conocimiento de muchos niños y niñas que trabajan arduamente para suplir responsabilidades en sus hogares. Pero ante todo esto, pues se debe de proteger al niño y a la niña, a los adolescentes de la explotación laboral, pues en cierto punto se sabe que cuando se emplean a niños puede que sus trabajos sean nocivos para su salud, para su moral, pues algunos de estos se realizan en lugares que puede llegar a ser de dudosa procedencia y dañar drásticamente su moral. Es por eso que se trata de erradicar este tipo de situaciones, porque el que un niño trabaje implica muchas situaciones a raíz de esto, como que dejen sus estudios, como que empiecen a crecer de manera acelerada y se salten etapas, generando en ellos un daño a largo plazo. Pero ¿qué medidas se pueden tomar para que se cumpla este derecho a cabalidad? La primera de ellas es que se exija el respeto a los derechos del niño y la niña, que comprenden situaciones como la alimentación adecuada, asistencia en salud, educación, respeto a su dignidad y ausencia de tratos crueles, con el fin de que este sea un niño que se encuentre en una situación de integridad y de moralidad, que no tenga ninguna repercusión en su autoestima y en su relación con las demás personas que le rodean en su entorno.
Así también que se proponga al Estado una política y programas que realmente sí funcionen y vayan en beneficio de los niños y de las niñas, que garanticen en sí que se va a cumplir este derecho no solo por unos meses, sino que va a tener una perdurabilidad y así se va a ver el desarrollo de los niños que vienen siendo el futuro de nuestra sociedad. También se recomendaría como otra medida el hacer un sondeo sobre cómo está la tasa de familias en extrema pobreza y conocer la realidad de estas personas y ver si en estos núcleos familiares se encuentra una persona con capacidad para poder ejercer laboralmente y de no ser así, pues intentar capacitarlo con el fin que se exima de responsabilidad a los más pequeños del hogar de salir e ir a conseguir trabajo para poder llevar dinero y suplir responsabilidades que le corresponden exactamente a los adultos. Así también recomendar la realización de adecuaciones de escuelas, espacios públicos frecuentados por niños y niñas, como pueden ser parques, estadios, incluso hasta las oficinas públicas, con el fin de que estos puedan empezar a incluirse, y no solo los niños con ciertas capacidades normales, sino también con aquellos que tienen ciertas limitaciones, con el fin que estos puedan estar cómodos en lugares públicos y exactamente que estos puedan estar cómodos en su país. Seguidamente trataremos el derecho a la juventud. Y es que la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud representa esta área de la población en sí que se encuentra tan descuidada a nivel mundial y constantemente excluida por la población. Y es que entre los derechos que la Convención proclama se encuentran no solamente los formulados específicamente para la juventud, como puede ser el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, etcétera, sino también aquellos como el derecho a la vivienda, que en algunas ocasiones, pues en nuestra sociedad, se da que el joven cuando cumple cierta edad, 18 años por ejemplo, en algunos casos se les saca de la casa porque ya están en edad suficiente para adquirir responsabilidades y tener su propio hogar. O también el de formular la objeción de conciencia, que es ese derecho de poder no prestar en sí el servicio militar por alguna u otra cuestión, ya sea moral o religiosa. También intenta abordar el principal obstáculo que representa el fomentar la aplicación de este derecho, y es la tan sonada discriminación etaria, pues se conoce que a nivel mundial hay graves carencias y omisiones que afectan la formulación integral de los jóvenes al privarles o limitarles de derechos como la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política, la tutela jurídica efectiva, el derecho a la información, a la vivienda, como se había mencionado, e incluso en actividades como deporte, recreación y la cultura en general. Pero ¿por qué es tan necesario tratar este tipo de derechos respecto a lo que está plasmado en una ley a la realidad? Porque al final los jóvenes terminan siendo el futuro de un país y el hecho de que se eliminen muchas oportunidades para salir adelante y sacar su potencial es una problemática que casi siempre no suele ser retomada por nuestro país, pues al ver tantos índices de jóvenes que forman parte de grupos delictivos se deja entrever que prácticamente todos los jóvenes en nuestro país, en su mayoría, toman el camino más amplio para salir adelante, el cual golpea fuertemente a nuestro país porque tanto joven en pandilla afecta tanto la imagen de nuestro país, afecta nuestra economía, incluso la estabilidad de personas honradas que quieren salir adelante con sus negocios propios. Y es que al ver estas situaciones en donde un gran porcentaje de los jóvenes salvadoreños toman este camino de la delincuencia, nos hace hacernos la pregunta, ¿cuáles podrían ser las medidas para que el derecho a la juventud se aplique de manera correcta? O sea, que realmente se vean los efectos de este. Una primera medida sería el facilitar el acceso a la educación e incluso el seguimiento a los casos de deserción escolar. Y es que en algunos casos sucede que los jóvenes terminan hasta cierto grado y se quedan hasta ahí. Y eso genera que las oportunidades decaigan para poder accesar a un trabajo digno. Otra medida sería que se ejecuten campañas de prevención a la drogadicción, al consumo de sustancias psicoactivas, así como incluso denunciar a establecimientos que se atrevan a vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Como tercer medida, existe la de promover acciones recreativas, deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre entre los jóvenes para evitar que estos caigan en pandillas
y que no vayan a estar procrastinando, porque como se sabe, estas personas a esta edad pues suelen tener una energía bastante envidiable y por consiguiente es bueno ocupar este tipo de energía y tiempo en actividades saludables y que le permitan al adolescente pues tener una normalidad en su vida. Por último, esta es una de las medidas más necesarias a implementar, que es crear ferias de trabajo para los jóvenes que se encuentren preparados para poder acceder a trabajos de manera fiable y conforme a las capacidades que tengan para ejercerlo, y así evitar una de las problemáticas como pueden ser la migración juvenil, la pobreza y la delincuencia. Y es que si se le brindan este tipo de oportunidades a los jóvenes, se les puede generar condiciones para que ellos puedan llegar a tener su vivienda propia, puedan accesar a la salud e incluso poder tener experiencia para seguir avanzando dentro del camino laboral y acceder a mejores puestos laborales. Seguimos con el derecho a la protección a la tercera edad. Y es que las personas de la tercera edad con frecuencia son marginadas por los distintos sectores sociales con el argumento de que no aportan ningún beneficio y que por el contrario representan una carga para quienes lo rodean. Es más, este es el área de la población entre las que se consideran más golpeadas por la discriminación etaria, que prácticamente le veda el derecho de poder accesar a un empleo permanente, a una estabilidad económica, a recreación, pues el desgaste físico y mental se considera que pues prácticamente es una limitante y ya no se consideran actos para desarrollar actividades de un joven. Y es que se ha determinado en sí que una persona se considera parte de la tercera edad a partir de los 60 años, según lo dicho por la Asamblea del Envejecimiento, celebrada en 1982 por la ONU. Y ante esta situación, pues es necesario brindar una explicación del por qué este derecho debe de ser protegido en su máximo esplendor. Y es que se tiene conocimiento que muchas personas de la tercera edad se les ha negado derechos como la vivienda, la alimentación, el agua, las vestimentas, el servicio de salud, las oportunidades de trabajo que son lo más fundamental para que puedan estos llegar a tener una vivienda y que puedan vivir en entornos seguros, adaptables a su preferencia e incluso a las capacidades que continuamente van cambiando, ya que la mayoría de personas que pertenecen a la tercera edad se terminan estando en asilos o peor aún, mendigando. Y es que se sabe que la vejez es la etapa más larga y dura que enfrenta el ser humano. Y al saber que tienen derechos pero que no se protege como tal es bastante indignante en nuestro país. Y ante toda esta situación en donde genera una gran indignación el hecho que ancianos terminen mendigando por un par de monedas, hace que uno de joven se formule preguntas como ¿y qué se puede hacer para que este derecho en realidad sea efectivo? La primera medida que se tiene es que se exige el cumplimiento de implementación de políticas que en sí generen beneficios para las personas de la tercera edad, o sea, que beneficien y que se vean los resultados por parte de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que participen, porque en efecto pueden existir muchas políticas públicas en la actualidad, pero sí siguen viendo situaciones indignantes de personas de tercera edad mendigando por un pedazo de pan. La segunda medida es que se brinde una promoción de acciones encaminadas a facilitar el acceso a la pensión de vejez para que estos no se encuentren en una situación de una espera eterna para recibir el fruto de su trabajo. Y es que no hay nada más difícil que estar en esta fase de la vida, que es la tercera edad, y que no se tengan recursos para poder suplir alimentación, vivienda, medicamentos o cualquier otra necesidad que sea indispensable cubrirla. Así también que se vele porque se impulsen programas de inclusión social del adulto mayor sin importar las condiciones en las que se encuentre. Es necesario brindarle al adulto mayor la oportunidad de creer en sí mismo y asegurarle que su utilidad a la sociedad es reconocida e indispensable. Y por último, una de las medidas que puede facilitar esta fase en la vida del ser humano es proponer que se facilite el acceso a la salud pública del adulto mayor y así ampliar la cobertura del régimen subsidiario para que ninguna persona de la tercera edad se encuentre sin recibir la atención médica pertinente. Y es que ya a esta edad cualquier enfermedad puede ser invasiva, puede ser decisiva para que la persona pues tenga más situaciones que compliquen su existencia
y el poder disfrutar esta felicidad. El siguiente derecho a tratar es el derecho al trabajo, y es importante saber que este derecho contempla los siguientes aspectos. El primero de ellos es que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, a través del desempeño de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada por quien no va a desarrollar, y sin embargo, pues, sin ningún tipo de limitante. Como segunda característica es que el trabajo se debe a condiciones justas, equitativas y satisfactorias dentro del lugar de trabajo. Como siguiente característica, debe darse una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores las condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y su familia, y un salario equitativo por el trabajo que realicen, sin ninguna distinción. Esto según el artículo 38, ordinal 2 de la Constitución, en relación al artículo 144 del Código de Trabajo. Así tenemos la siguiente característica, que es la promoción o ascenso dentro de su trabajo, por lo cual se tendrá en cuenta sus calificaciones, su competencia, su probidad y el tiempo de servicio que ha prestado éste dentro de su trabajo. Seguido tenemos la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, pues según el artículo 25 del Código de Trabajo, en referencia al principio de continuidad que existe, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, pues solamente con una justificación se puede dar el despido de la persona como tal. Y en todo caso, si se diera este despido sin una causa de justificación, el trabajador tendrá derecho a una indemnización. Esto según el artículo 38, numeral 11 de la Constitución, o incluso a la readmisión en el empleo o cualquier que fuera otra prestación prevista por la legislación nacional. Así también, el derecho de los trabajadores comprende el que estos puedan organizarse en sindicatos y afiliarse al de su elección. Aquí es donde entra pues la libertad sindical negativa o positiva según se considere, y así también pues con los sindicatos genera protección y promoción de sus intereses. Esto según el artículo 204 del Código de Trabajo en relación a los convenios 87 y 98 de la OIT. Y por último tenemos como otra característica que abarca el derecho al trabajador es el derecho a la huelga, que se encuentra contemplado en el artículo 527 del Código de Trabajo y que sirve como un mecanismo para poder exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones que tienen los patronos y que en algunas ocasiones pues no se suplen. Y ante esta situación, pues este derecho tampoco se encuentra exento de que no se cumpla a cabalidad. Y es que en algunas empresas, pues, se toman otro tipo de situaciones para no cumplirlas. Entre estas, las medidas que se pueden tomar para que se vea efectivo ese derecho es velar para que se garantice las condiciones mínimas para el ejercicio de una actividad laboral, que incluyen salario mínimo, prestaciones sociales, cobertura en salud, que pues en cierto punto es indispensable que lo brinde el patrono para que todo el personal de trabajadores lo laboren sin ninguna complicación. Como siguiente medida tenemos la de impulsar acciones para que las personas conozcan sus derechos laborales y así evitar que sean vulnerados constantemente. Así también se brinde apoyo y seguimiento a los programas que busquen la erradicación del trabajo y explotación infantil y sobre todo poder denunciar este tipo de hechos ante las autoridades competentes, pues todo este tipo de situaciones en donde se ve incluido el trabajo forzoso o incluso de sobreexplotación con los niños, es necesario denunciarlo para erradicarlo y así no se estén lucrando adultos del esfuerzo de los niños. Y por último tenemos como la siguiente medida el fomentar el seguimiento a aquellos casos en donde los empleadores realicen cualquier distinción, exclusión o preferencias entre sus empleados basados incluso en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, incluso por tener una discapacidad o por tener una enfermedad como puede ser el VIH-Sida y pues en efecto tenga alguna distinción que altere la igualdad de oportunidades o incluso el trato en el empleo o ocupación, pues es necesario que se brinde la verdadera capacitación tanto para los empleados como para los empleadores a que todos son iguales y todos merecen las mismas oportunidades para poder escalar poco a poco en el mercado laboral dentro de su empresa. Derecho a la seguridad social. La seguridad social en general la entenderemos como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, esto mediante una serie de medidas públicas
contra las privaciones sociales y económicas que de otra manera derivarían en la desaparición o en una fuerte reducción de ingresos como consecuencia de enfermedad, accidente de trabajo, enfermedad profesional, desempleo, maternidad, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a los hogares con hijos. Importancia de la seguridad social. Esta está determinada por el papel ordenador social que tiene el Estado social de derecho. ¿Qué es? Es una de las formas como las autoridades asumen su papel de redistribuir la riqueza del país y de la sociedad, de promover el bienestar general y de superar las barreras de exclusión social que el modelo económico imperante ha generado. ¿Qué acciones puedo realizar en caso de ser vulnerado el derecho a la seguridad social? Entre ellas podemos mencionar el seguimiento a las entidades prestatarias de los servicios de seguridad social. La constitución de asociaciones de usuarios es otra forma muy importante para vigilar y controlar que este derecho no se vulnere. Hacer seguimiento a las leyes y demás normas que regulan el derecho, pues en muchos casos ellas pueden vulnerar la dignidad e igualdad de las personas. Exigir la asignación específica de recursos, organización técnica o administrativa para la ampliación progresiva en la cobertura de la prestación del servicio, en especial a las poblaciones en vulneración manifiesta. Realizar pactos y alianzas con universidades y ONGs para la evaluación de la calidad de los servicios prestados. Derecho a la salud básica. En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se establece que la salud es un estado de completo bienestar tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De esta forma se amplía y dimensiona el alcance que tiene este derecho, el cual es fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos. No debemos olvidar que el derecho a la salud no debe concebirse solamente como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. Dicho lo anterior, daremos paso a mencionar algunas de las acciones que puedo realizar en caso que se vulnere el derecho a la salud. Entre ellas tenemos exigir al Estado que promueva la salud mediante campañas educativas y prácticas saludables como el deporte. Denunciar los casos de negligencia o inasistencia médica en los centros hospitalarios. Instar al fortalecimiento de programas como apoyo nutricional a alimentos, vacunación infantil, prevención de VIH-Sida, bancos de medicamentos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, etc. Vigilancia a la promulgación de leyes o políticas incompatibles con las obligaciones legales, nacionales o internacionales relativas al derecho a la salud. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual,
la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Sobre el derecho a la educación se mencionan 4 características fundamentales que deben tener las escuelas primarias, las cuales son de fundamental importancia. La primera es la disponibilidad. Deben haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan. Por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc. Algunos necesitarán, además, bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc. Número 2. Accesibilidad. No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables sin discriminación alguna. Número 3. Accesibilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables. Por ejemplo, que sean pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad para los estudiantes y, cuando proceda, los padres. 4. Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. Vulneración al derecho a la educación. ¿Qué hacer? Instar a las autoridades a promover la ampliación de la cobertura y gratuidad de la educación básica, proporcionar el desarrollo de acciones encaminadas a la construcción, ampliación, remodelación, dotación y mantenimiento de las instituciones educativas, así como el otorgamiento de subsidios y apoyo a la población con necesidades educativas especiales. Desarrollar programas tendientes a la formación permanente del personal docente y administrativo, a la innovación tecnológica y la financiación de estudios en nivel superior. Atender a los niños y niñas desplazados por la violencia dentro de una perspectiva de atención integral. Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos. Facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos del área de su jurisdicción. Ejercer la inspección, vigilancia, supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Frente a los siglos de oscurantismo y persecución de aquellas ideas que contradecían los postulados religiosos, surgió la necesidad de contar con espacios y libertades para poder difundir, investigar, divulgar y discutir los avances que iban alcanzando la civilización en los diversos campos del conocimiento. Es así como de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII y XIX se llega a la consagración de los derechos de la libertad, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Esto con el fin de impedir la sujeción de la investigación y el conocimiento a postulados distintos a los de la razón. Entre las acciones a desarrollar podemos mencionar, por ejemplo, velar porque se facilite el acceso a la educación en los establecimientos educativos, garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los niños y niñas, velar porque el Estado asuma funciones de vigilancia y control de calidad, costos y cobertura de la educación, exigir la ejecución de acciones para proteger a los docentes perseguidos por ejercer
la libertad de cátedra y sancionar a los responsables. Velar porque se destinen presupuestos adecuados y se motive la investigación e innovación científica. Derecho a la vivienda. Todas las personas tienen derecho a una vivienda adecuada, lo cual significa disponer de un lugar con espacio digno, seguridad, iluminación y ventilación, una infraestructura básica y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, además de ser un espacio para ejercer el derecho a la intimidad y donde poder aislarse si se desea. Todas estas características a un costo razonable. Algunos factores que los grupos sociales de control deben tener en cuenta para vigilar que una vivienda sea digna y cumpla con los estándares internacionales son: seguridad jurídica de la tenencia. Sea cual fuera el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición: agua potable, energía eléctrica, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia. Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Habitabilidad. Una vivienda adecuada debe ser habitable en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes, de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. Asequibilidad. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Si se vulnera el derecho a la vivienda, ¿qué hacer? Denunciar el patrocinio, tolerancia o apoyo por parte del Estado a la práctica de los desalojos forzosos y o la demolición o destrucción de las casas o viviendas como medida punitiva. Seguimiento a las empresas prestadoras de servicios públicos cuando nieguen sistemáticamente ciertos servicios básicos como el suministro de agua, electricidad a algunos sectores de la sociedad, pese a la capacidad demostrada para ofrecerlos. Controlar la discriminación en el acceso a la vivienda. Denunciar la adopción de leyes o políticas claramente incompatibles con las obligaciones emanadas del derecho a la vivienda, en particular cuando éstas provocan problemas a personas sin hogar, un aumento del número de viviendas inadecuadas, la incapacidad para pagar la vivienda, etc. Denunciar el favorecimiento de intereses de grupos de ingresos superiores en materia de vivienda cuando sectores importantes de la sociedad viven sin haber logrado satisfacer este derecho. Derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. La recreación es definida como todas las cosas que una persona decide hacer para hacer de su tiempo de ocio más interesante, más agradable y personalmente más satisfactorio. La recreación es un servicio social y de la misma manera que la salud y la educación, su propósito es asistir al desarrollo de los individuos y de la comunidad para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento social. Puede darse el desarrollo del derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Sí, esto a través de velar porque se estimule la creación y funcionamiento de organizaciones deportivas, escuelas deportivas, programas recreativos escolares y programas especiales para personas con discapacidad. Fomentar la creación y habilitación de infraestructuras para el deporte, la creación y el uso del tiempo libre.
Promover el desarrollo social, económico y cultural a través de actividades que permitan la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, tales como sitios de esparcimiento, clubs, centros comerciales, etc. Promover actividades de sano esparcimiento para que el tiempo libre se pueda optimizar y sea una opción de descanso merecido para las personas. Derecho a la cultura. La cultura comprende todo lo que es propio de la creación humana y que se sustenta en el conocimiento heredado de generación en generación. Así, la cultura comprende esferas como la creación literaria y su preservación gracias a la escritura, el idioma, el arte, etc. Los hábitos y usos que damos a las cosas que nos rodean están impregnados por la cultura. Por patrimonio cultural se entiende aspectos como las obras materiales realizadas por pueblos ancestrales, como también la pervivencia de tradiciones como la música, la religión, la organización social, la economía y el idioma y hasta el vestuario, cuando tales manifestaciones no han sido borradas por tradiciones occidentales. Algunas acciones a desarrollar para la protección del derecho a la cultura. Entre ellas tenemos promover la constitución y puesta en marcha de consejos municipales de cultura, instar la formación artística como una forma de incidir positivamente en los jóvenes, velar por la protección del patrimonio cultural, evitando el saqueo arqueológico y la desidia de los lugares históricos, fomentar la etnoeducación como una forma de reconocimiento a las tradiciones culturales presentes en el país, planeación participativa del plan del sector cultural donde se promuevan las manifestaciones culturales tradicionales, mejorar la operación de casas de la cultura, promoción de la cultura ciudadana y de la convivencia pacífica. Derechos humanos de tercera generación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948 fue solo el primer paso para el reconocimiento de una serie de principios inherentes a la condición humana. Conforme el paso de los años, la concepción de derecho ha ido evolucionando, quedando claro que muchos derechos aún no habían sido reconocidos. Los derechos de tercera generación están relacionados con la solidaridad y se centran en los derechos de los colectivos, de sus necesidades e intereses. Están enfocados principalmente en el deterioro del medio ambiente y sus efectos negativos en la calidad de vida. Los derechos de los consumidores. Es el derecho a conocer la calidad de los bienes y servicios destinados a la población, sus características y que estos cuenten con el respaldo de los fabricantes, certificando así su calidad y garantizando que los productos no lesionen la salud. El Estado debe de garantizar la protección de los consumidores, evitando los abusos dentro del mercado, estableciendo las regulaciones pertinentes dentro del marco legal. Los derechos de los consumidores se resumen en 7 pilares fundamentales, los cuales son: derecho a la información. Los consumidores tienen el derecho a conocer de forma clara, precisa y veraz todo lo pertinente al bien o servicio obtenido, ya sea desde la publicidad, su etiqueta, el precio, los instructivos y la garantía que éste tiene. Derecho a la educación. Los consumidores tienen el derecho a conocer todo lo relacionado en materia de consumo, todos los derechos que la ley le ofrece y también las obligaciones inherentes a ellos. Derecho a elegir. Toda persona es libre de elegir el producto que desee, sin presión alguna o condición que le exija previa celebración de un contrato. Derecho a la calidad y a la seguridad. Los bienes y servicios deben de cumplir con los estándares de calidad que la ley previamente establece, para evitar cualquier daño a la salud. Derecho a no ser discriminado. No se puede negar ningún bien o servicio a quien quiera comprarlo, sin importar su raza, sexo, condición social o cualquier otra razón que se ponga de manifiesto. Derecho a la compensación. Se debe de ser indemnizado por la entrega de un producto de mala calidad
y que no cumpla con las normas oficiales. De igualmente aplica para los servicios que se hayan dado por medio de un contrato y que sean deficientes. Y derecho a la protección, en donde se establece que se tienen que brindar los mecanismos necesarios para solucionar las controversias entre el consumidor y el mercado, y así protegerlos de cualquier eventualidad. Derechos de los usuarios de servicios públicos. Recordemos que los servicios públicos son aquellos medios por los cuales se satisfacen las necesidades básicas de la población. Estos cumplen un papel central en la construcción de un Estado de Derecho. El régimen de los servicios públicos corresponde a una necesidad pública que en nuestro país debe de ser regulada por las municipalidades, siendo esencial para el pleno desarrollo de la población. Entre los derechos y deberes que los servicios públicos tienen están, en cuanto a los derechos, cada municipio del país tiene el deber de asegurar a todos sus habitantes la prestación eficiente y continua de los servicios públicos domiciliarios, el derecho a que se cobre una tarifa proporcional al consumo, más los costos que demande la prestación del servicio, el derecho a la estratificación para efectos de facturación y subsidio, de acuerdo con el nivel socioeconómico a que pertenezca el usuario, el derecho a presentar peticiones, quejas, reclamos y recursos ante las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, el derecho a elegir libremente al prestador del servicio, en el caso en que existan dos o más empresas que proporcionen el mismo servicio, y el derecho a que las condiciones de prestación del servicio sean iguales para todos los usuarios. Y entre los deberes están pagar oportunamente los servicios públicos dentro de los plazos y en la forma que indique la factura de cobro correspondiente, hacer uso racional de los servicios públicos, evitando el desperdicio y el uso desmedido de los mismos, e informar a las empresas sobre daños en las redes y en otros bienes utilizados en el servicio, que se encuentren deteriorados para contribuir a su mejora. Derecho al medio ambiente. Todas las personas en todo el mundo tenemos el mismo derecho a gozar de un ambiente sano, limpio y sostenible. El daño ambiental que vivimos actualmente a nivel mundial afecta el uso y goce de los demás derechos humanos. Recordemos, los derechos humanos no son susceptibles de jerarquización, pues son indivisibles e interdependientes, es decir, que ninguno está encima de otro, y todos son necesarios para la realización de la persona en su libre desarrollo dentro de la sociedad. Desde los primeros indicios de problemas con el calentamiento global, se comenzaron a ver qué acciones se podían realizar a nivel global en cuanto a la protección del medio ambiente. La primera conferencia al respecto fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, también conocida como Conferencia de Estocolmo, celebrada entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia que se organizó sobre cuestiones medioambientales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional en dicha tarea. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se realizó para promover y formular 27 principios básicos sobre el desarrollo sostenible a nivel global, enfocándose principalmente en la dignidad humana, la salud, la vivienda, la contaminación del aire, la gestión de los mares, bosques y montañas, la desertificación, la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento, la gestión de la agricultura y la gestión de residuos. El informe Centinel de 1994, elaborado por la argelina Fatma Zora Centin, relatora especial de las Naciones Unidas. En este texto, que nunca vio la luz, constituye un interesante punto de partida para definir el derecho al medio ambiente. En este informe,
se pone de manifiesto la relación existente entre el medio ambiente y determinadas necesidades humanas básicas, como lo son la salud, la alimentación, el agua, las condiciones de trabajo saludables, la vivienda o la propiedad, entre muchas otras. Estos elementos, fundamentales para el desarrollo humano, van a depender de la existencia de un medio adecuado y, por lo tanto, constituyen parte del contenido esencial de tal derecho. Protección al espacio público. Se considera espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada y excepcionalmente por reserva gubernamental. El espacio público abarca, por regla general, las vías de tránsito o circulaciones abiertas, como calles, plazas o carreteras, así como amplias zonas de los edificios públicos, como las bibliotecas, escuelas, hospitales, alcaldías, estaciones o jardines, entre muchos otros. Esto está relacionado con el derecho al medio ambiente, ya que al gozarse de un medio ambiente sano, se puede convivir en sana armonía en estos espacios públicos. Algunas acciones a desarrollar para garantizar la protección del espacio público son: vigilar que las autoridades garanticen la construcción y el mejoramiento de las infraestructuras viales, de los servicios públicos domiciliarios, de las áreas de recreación y equipamiento social, para la adecuación de asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado. Apoyar que se ejecuten proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes. Expansión y recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público urbano. Velar por que se garantice el financiamiento de las obras de infraestructura vial y del sistema de transporte colectivo. Exigir el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a la propiedad o a las personas que hacen uso de estos espacios públicos. Fomentar la creación cultural y el mantenimiento del patrimonio cultural de cada una de las ciudades, mediante la mejora, adecuación o restauración de estos bienes inmuebles catalogados como patrimonio tanto a nivel local como nacional. Mantener el control de los establecimientos o espacios públicos, a fin de que haya una sana armonía tanto entre las personas que se encuentran ahí como con el medio ambiente que los rodea. Buscar que el Estado regule y controle el desarrollo urbano mediante la adopción de políticas y medidas, en especial de rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Promover campañas de educación para la protección del medio ambiente y así lograr mejorar aún más estos espacios públicos donde las personas pasan su tiempo. El derecho al desarrollo. Este derecho humano es inalienable e inherente a la condición humana. Se entiende como aquel proceso, tanto económico como social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante de toda la población y de los individuos, tanto de una nación como a nivel global, sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el proceso de desarrollo y en la distribución de los beneficios que de él se derivan. Se conforma también como un derecho fundamental para el establecimiento de un correcto Estado de Derecho dentro de un país, estableciendo como base la correcta redistribución de la riqueza y también la correcta protección de los recursos naturales. El derecho a la paz. La paz es el derecho humano que consiste en que toda persona tiene el derecho a estar libre del flagelo de la guerra y de la solución violenta de los conflictos sociales y personales, que únicamente conducen a la anulación del ser humano y a la destrucción de la sociedad. La resolución 3911 del 12 de noviembre de 1984 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos a la paz estableció que
todos los pueblos de nuestro planeta tienen el mismo derecho sagrado a la paz y que para lograr la paz, los estados deben de adoptar políticas orientadas hacia la eliminación de las amenazas de la guerra. Esto enfocado especialmente en la guerra nuclear, a la renuncia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, la paz no significa simplemente la ausencia de conflictos armados, como es el claro ejemplo nuestro país, El Salvador, quien el 12 de enero de 1992 firmó los acuerdos de paz de Chapultepec, que pusieron fin a más de 12 años de conflictos armados. Se esperaba que con la firma de estos acuerdos, pues llegara la paz por completo a nuestro país, pero resultó ser todo lo contrario. Después de esto, incluso la violencia se comenzó a recrudecer aún más, con el surgimiento de los grupos pandilleriles. Como consecuencia de esto, nos hace ver que la paz también es la consecuencia de la convicción ciudadana que cada uno de nosotros debe de tener para poder consolidarla. Esa buena voluntad que tenemos que tener nosotros para vivir en sana armonía, mediante la utilización de los métodos jurídicos correspondientes para la solución de conflictos, para evitar así el uso indebido de la fuerza. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que haya sido de su agrado y que les haya quedado, aunque sea, un poco más de información en cuanto a materia de derechos humanos se refiere. Mis compañeros y mi persona estamos muy agradecidos porque hayan llegado hasta el final. Gracias y que pasen un feliz día. Pero antes, quisiera citar parte de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ya que esta frase se considera fundamental para el desarrollo de los derechos humanos en una historia. Cito: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Gracias.